Muy buenas noches. Es una alegría tremenda estar aquí. Vamos a orar previamente. Padre Santo, en esta preciosa noche quiero dar el mensaje previamente dirigirme ante tu santa presencia, mi Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Amado Espíritu Santo, ayúdame, Señor, para que puedas hablar a tu pueblo, a la humanidad en forma íntegra, los mensajes de esta noche. Gracias, Dios. Te damos por esta bendición de estar un día más vivos, fuertes, llenos de vida, dando aromas a la humanidad. Gracias, mi Dios y Santo Padre. Te cedo la palabra, amado Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Vamos el tema principal que hoy día nos ha encomendado Jesucristo, ¿no? Es obedece a Dios antes de caer a los brazos del diablo. Obedece a Dios antes de caer a los brazos del diablo. Es el tema de esta noche. Vamos a escuchar previamente la palabra de Dios que nos dice en el libro de Hebreos 13:17. Nos dice la palabra. Repito, perdón. Hebreos 5:9, perdón. Dice la palabra: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Tenemos que ser obedientes a Dios. Muchos no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. Si nosotros estamos sin la presencia de Dios, automáticamente seremos deshechos. Estaremos en los brazos de Satanás, sufriendo, muertos espiritualmente. ¿A qué se refiere morir espiritualmente? Morir espiritualmente significa estar en problemas judiciales, con problemas de salud, con problemas de la economía, con problemas familiares. Es decir, estamos inmersos, envueltos en el mundo diabólico cuando estamos en la desobediencia. Por eso la palabra de Dios nos pide que seamos obedientes, obedientes. Amén. Y nos dice bien claro, cuando lo dice en Hebreos 5:9, nos dice claramente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Los que obedecen, dice la palabra de Dios exactamente en la Santa Biblia. Debemos ser obedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, etc. Muy obedientes. En segundo lugar, también acerquémonos a Hebreos 13:17. ¿Qué nos dice la palabra? Le dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice, debemos obedecer a nuestros pastores, pero siempre y cuando el pastor esté caminando correctamente. Por ejemplo, ciñéndose a la palabra de Dios, a leer, a enseñarnos la Biblia tal como dice la Biblia, sin utilizar otros recursos. Si el pastor nos está llevando por un buen camino, bien, gracias, lo seguiremos, lo obedeceremos. Pero si el pastor no está caminando por un camino correcto, ¿cómo vamos a obedecer a un pastor que esté llevando al infierno, al abismo, a las ovejas, a los miembros de la iglesia?
obedeceremos siempre y cuando estén ceñidos a la palabra de Dios, no distorsionándose la palabra, no desviándose de la palabra, no desviándose en modernismos, en otras cosas de hombres. Y seremos obedientes siempre y cuando el pastor esté por un buen camino. Si está en un buen camino correcto, lo seguiremos. Pero si no está caminando por un camino correcto, no debemos seguir distorsionando, quiero decir, no desviarnos a otras trayectorias que nos van a llevar a los brazos del diablo. Por eso la palabra nos enseña y tenemos que estar ceñidos a la palabra de Dios. No es necesario utilizar, por ejemplo, en el catolicismo usan el catecismo y no invitan a leer profundamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. Si encuentra la verdad, automáticamente el alma, la persona, se va a desviar. No va a caminar por el camino correcto. Por tanto, les invoco, si el pastor está caminando por un camino correcto, bienvenido. Si el pastor está caminando muy mal, es desatento, y un pastor que está desviándose, no usa la Biblia, de vez en cuando lo usa solamente para simular, no podemos seguir a esos pastores que no están siguiéndose a la palabra de Dios en forma correcta. Amén. Asimismo, la palabra de Dios nos dice, vayamos ahora al libro de, vamos a ver, vayamos al libro de Colosenses 3:20. ¿Qué nos dice? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecer al Padre, porque esto agrada al Señor. Nosotros debemos honrar a vuestros padres. Muchas veces ahora estamos viendo tantos litigios. Es dramático que en este caso, como letrado y evangelista, veo tantas calamidades cuando las personas, los hijos, se pelean contra los padres para poderse apoderar de los bienes gananciales. Una guerra entre padres e hijos, hijos contra padres, haciéndoles llorar dramáticamente a vuestros padres. Precisamente cuando cada uno usa el alcahuetismo para poder apañar a su padre que está, por ejemplo, fornicando. Lo esconde la madre. O al contrario. Entonces es una forma en la que nosotros, estas personas que están desobedeciendo, deben ser castigados y que serán, es propenso a que puedan caer a los brazos del diablo. Por eso decía acá, hijos, obedecer a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Porque nosotros, la voz de una madre, sobre todo, es la voz de Dios. Cuando la madre dice no, es no. Porque la voz de Dios es la voz de la madre. Si la madre dice no, es por algo, que va a pasar algo. Es un riesgo. Por ejemplo, cuando van a contraer matrimonio, pídanle permiso a papá y mamá. Y nuestros padres deben estar en la ceremonia matrimonial de ambos, para que estos padres bendigan a sus hijos. Y que su vida sea de eterna felicidad, hasta que envejezcan y también se vayan al cielo, siempre y cuando estén a derecho con Dios. También nos hablan en el libro de Hechos 5:29, nos dice la palabra: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces los hombres te pueden decir cualquier cosa para que distorsione tu camino, para que no camines correctamente.
te puede decir que estás fallando, que hablas mal, que hablas incorrectamente, que tu palabra no está ungido, que esto, que lo otro. Cualquier inmundicia de palabra da dardos el diablo. Utiliza a cualquier persona, dardos. Son como una especie de una flecha, como tipo Rambo, una flecha con una bomba en la punta de la flecha, te manda el diablo para poder destrozar tus deseos de trabajo para el Padre Celestial, trabajo para la humanidad, trabajo para todas las almas que lo necesitan, de corazón, para animarlos, reavivarlos, motivarlos a la vida, motivarlos a vivir felices, respetarse, perdonarse, amarse, vivir como hijos de Dios. Por tanto, así dice la palabra, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres te pueden decir cualquier cosa, pero si tú estás buscando a Dios, de alguna u otra manera te van a poner trancas, te van a poner zancadillas, te van a poner huecos, rocas, desanimándote. Por ejemplo, cuando algún alma, a un hermano se incorpora a alguna denominación, los agarran o lo atrapan, de tal manera se convierten en propietarios de las almas, dueños de las almas. Ya no les permiten desarrollarse. ¿Quiero estudiar en la universidad? No. ¿Quiero hablar por la radio? No. ¿Quiero hacer esto? No. Esto no. ¿Por qué? Egoísmo. Miedo a la superación. Miedo que lo superen. Pero para eso estamos los hijos de Dios. Para que los miembros, los hijos, sean mejor que nosotros. Mejor que los pastores. 1000 veces que los pastores de ahora. ¿Para qué? Para la salvación de la humanidad. Queremos que más almas se salven. ¿Por qué ser egoístas, herméticos? Tenemos que hacer que los jóvenes salgan, hacer que los mayores salgan a desarrollarse. No extinguirlos, desaparecerlos a los mayores. Yo creo que dice la palabra de Dios bien claro, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que hacer lo que nos indica Dios. Amén. También quiero decirles, además, que en esta preciosa noche también nos habla en Mateo 8:24. Dice así, 8:24 y alguno más. Dice así, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué maravilla! Cómo nosotros somos hombres de poca fe. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en hacer los trabajos. Tenemos que tener fe de que nuestros hijos están sanos. Tener fe que si estamos enfermos, declararnos sanos. Si estamos en una iglesia sobrenatural, mucho mejor. Tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios para que Él nos pueda ungir, para que Él nos pueda sanar y no esté pecando. El pecado es la puerta más grande para que Satanás te mande los dardos de enfermedad, te mande los dardos de fornicación, te mande los dardos de adulterio. Hay países que se castiga al adúltero con 2, 3, 4, 10 años de cárcel. Hay países. Esa ley también se había aplicado relativamente en el Perú. Lamentablemente fue derogado el año 90 con el presidente Fujimori. Pero no estamos en la cuestión política. Estamos en este caso de la ley. Entonces el adúltero era castigado con una pena privativa de libertad efectiva al penal.
por adúltero. Sin embargo, ahora el adulterio, en esta modernidad, el adulterio es simplemente un medio probatorio, un sustento para un divorcio. Nada más. No hay pena efectiva. Y debe haber una pena efectiva. Aquel adúltero, que en las épocas hebreas, en las épocas de los israelitas, se lapidaba al adúltero. A pedradas. Se lo mataba a pedradas. Entonces, hay que ceñirnos a la palabra de Dios. Además, nos dice también, amados hermanos, vayamos a Jeremías 42, 6. ¿Qué nos dice la palabra? Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual le enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Hay que obedecer la voz de Dios. La voz de Dios está aquí. Está escrito, amados hermanos. Reitero, ratifico. Porque muchos pastores a nivel del mundo limitan a leer la Biblia. ¿Por qué limitan leer la Biblia? La Biblia es la verdad de la palabra de Dios que debemos ceñirnos, y cuando encontramos la verdad y veremos que haya cambio en nosotros. Si no obedecemos la palabra de Dios, no habrá cambio. Cualquier cosa se está haciendo para poder comercializar con las iglesias. Se han convertido como Jesús en el palacio de las sinagogas. Encontró vendiendo palomas, cerdos, ovejas, otros alimentos, frutas. Y Jesucristo los levantó, los echó. Esta es casa de oración. No, y ustedes lo están comercializando. Lo han convertido en un negocio, en un comercio. Y muchas iglesias están haciendo eso. Bienvenido, si es para el beneficio de los hermanos, beneficio de la iglesia. Pero a veces no lo usan para eso, para otras cosas muy personales. Por eso nosotros tenemos que estar ceñidos a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que ser hijos auténticos de Dios. Amén. También nos habla, reitero acá, vayamos a otro capítulo, otro verso. Nos dice, en 1 Samuel 15, 22, nos dice la palabra. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia. Solamente obediencia. Es tan fácil. Yo no es necesario discernir, interpretar, analizar, buscar a dónde, qué me dice, qué me orienta. No, está aquí en la palabra de Dios. Lean ustedes la palabra de Dios. Lean la Biblia. Y ustedes al leer la Biblia van a encontrar la verdad auténtica de un Dios poderoso. Exactamente la Biblia. Amén. De tal manera que, ahora por último, quiero decir algo más, dice acá. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Antes sacrificaban los carneros a otros animales también. Pero antes que sacrificar eso, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios Todopoderoso. En conclusión, primera conclusión, seamos obedientes. Obedezcamos a nuestros pastores, siempre y cuando el pastor nos esté encaminando bien por una trayectoria correcta, con un conocimiento bíblico correcto, sin limitación de la Biblia. Ahí estaremos obedeciendo al pastor que esté caminando correctamente. Número 2, honremos a nuestros padres, obedezcamos a nuestros padres, porque la voz de nuestro padre, la voz de nuestra madre, es la voz de Dios. Si nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios, porque la voz de una madre es la voz de Dios. Si tu mamá te dice no hagas eso, no lo hagas, porque te va a salir mal después.
¿Está escuchando, amado hermano? Más que nada me refiero a los muchachos, a los jóvenes que están empezando a vivir, empezando a convivir, están en la etapa de enamorados. Tienen que ser obedientes. Obedientes. Y para que no estén maldiciendo a nadie una vez que les hagan mal las cosas. Tercera conclusión. Amaos los unos a los otros. Hay que amarnos. De verdad, con sinceridad. Un amor genuino. Un amor que llegue a lo más profundo del alma. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como auténticos hijos de un Rey Jesús. Y nosotros somos príncipes, los hijos de un Jesús, de un Rey Jesús. Las hijas de un Rey Jesús son princesas. Como un hijo de un Rey Jesús va a estar andando descarriado en la borrachera, ¿no? En la droga, en la prostitución, en el asesinato, en los robos, en los asaltos. Arrepiéntate, hermano. En el libro de Amós, en el capítulo 1, versos 2, 3, 4, 5, lean ustedes. Dice así: por el primer pecado te perdono, por el segundo te perdono, por el tercero te perdono, y por el cuarto no revocaré castigo. ¿Qué significa? De que Dios te saca su protección. Y Satanás te va a destrozar, te va a accidentar, te va a matar, te va a enfermar, te va a encarcelar. Que Dios me lo bendiga. Espero que este tema les haya agradado y que puedan escuchar a nivel de toda la tierra, a nivel de la humanidad. Me están escuchando a nivel de Europa, el Asia, digamos Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Muchas bendiciones a todos los continentes de nuestra tierra. En el nombre de Jesús, que Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Que Dios me lo bendiga. Le dice el esclavo, siervo, servidor de Cristo, tu hermano Benjamín Medina Orihuela. Amén. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor, nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe?